Muy buenas a todos. Hoy tenemos el grandísimo gusto de tener la oportunidad de compartir una entrevista con el profesor Andrei Pilat, Martín Pilat, absolutos referentes, la familia Pilat, en todo lo que tiene que ver con la fascia. De hecho, el profesor Pilat lleva dedicado a esta materia pues más de 30 años con una experiencia clínica, docente, investigadora, además en un ámbito internacional muy amplio. Hace ya 27 años inició formación en Venezuela y seguidamente Polonia, España. Actualmente, pues podemos decir que la mayor parte de los países de América del Sur, varios países de Europa, incluso pues en esa parte también en expansión, entrando pues en países de habla inglesa, como pudiera ser Inglaterra, la India. Con ello, pues queremos decir que tenemos la fortuna hoy de estar pues con absolutos referentes, con lo cual pues yo personalmente estoy entusiasmado de poder realizar una serie de preguntas y profundizar en el origen de lo que es la fascia, el tratamiento de inducción miofascial, así como todo lo que lo pueda rodear actualmente. André Pilat, primero de todo, pues claro, ¿a quién mejor para preguntar qué es la fascia? Bueno, primero ante todo, agradecimiento por la invitación. Realmente nos emociona poder compartir nuestras observaciones con los colegas de diferentes países, me imagino, no solamente en España, y tener esa oportunidad realmente de hablar sobre las novedades sobre la fascia. ¿Qué es la fascia? Es una pregunta bien compleja. Es una pregunta difícil para responder. Si miramos lo ortodoxo, cualquier diccionario médico, encontramos que la fascia es una estructura de relleno y una estructura de comunicación que envuelve los músculos y las vísceras y rellena los espacios vacíos, por ejemplo, entre las neuronas en el cerebro. Sin embargo, la ciencia hoy en día nos dice y nos obliga a hacer una definición un poquito más o bastante diferente de la que está en este momento presente en los diccionarios médicos. Me refiero al siguiente hecho. Desde el año 2003 se han desarrollado en diferentes partes del mundo 5 grandes congresos de investigación sobre la fascia. El primero de ellos fue en la Universidad de Harvard, en Boston. Bueno, el hecho que en Harvard se realiza un congreso sobre la fascia ya tenía realmente su saborcito bastante interesante. Es la universidad, la Facultad de Medicina, número 1 en el ranking internacional desde hace muchísimos años, ¿no? Pero lo importante de este evento era el hecho que no había ponentes clínicos. Había 17 personas, solamente científicos, es decir, un biólogo molecular que investiga cómo se mueven los fibroblastos cuando hay una cicatrización. Había una preocupación antes del Congreso si nos vamos a entender, porque el auditorio, de hecho bastante grande, eran solamente los clínicos, o principalmente los clínicos, médicos, fisioterapeutas, osteópatas, quiroprácticos, mucha gente que se está dedicando al tema de dinámica del aparato locomotor y tratamiento de sus disfunciones. Y lo que ocurrió fue todo lo contrario, porque ellos hablaron sobre la microestructura y demostraron con su argumento científico cómo es el movimiento de la microestructura y cuáles son consecuencias de ese movimiento. Yo me refiero a mecanotransducción, principalmente cómo un impulso mecánico genera no solamente una respuesta directa mecánica, sino que ocurre en el espacio entre uno y otro. Y ocurren cambios químicos, eléctricos, electrónicos, y no es una exageración. Entonces, para nosotros el auditorio era wow, porque yo siento con mi mano qué ocurre en el tejido. Puedo interpretarlo de diferentes maneras. Yo tengo mi valoración previa del paciente y la valoración después. Quiero decir que yo tengo parámetros para decidir qué tipo de cambios había a raíz de mi aplicación. Pero en aquella época decir con exactitud o con un respaldo científico bastante claro qué es lo que ocurrió dentro del tejido, bueno, yo tenía hipótesis.
Unas más respaldadas, otras no tanto, pero tenían mis hipótesis, pero decir de verdad qué ocurre, no se podía en aquella época. Entonces, ¿qué es lo que ocurre y cuál es la diferencia entre este tiempo y el día de hoy? Fíjense, primero ante todo, la diferencia está en cantidad de información. Yo quisiera usar simplemente un argumento. Este es el libro sobre la inducción miofacial que yo publiqué en el año 2004. Pesa 900 gramos. Es el libro que la semana pasada salió a la venta y el primer tomo pesa 2,5 kilos. Y si yo con el primer libro tenía que buscar realmente mucha información y no la encontraba, y era difícil pescar algo muy sensato, me refiero que estudios publicados, revistas de alto impacto, ahora es al revés. Hay que buscar un filtro para saber realmente qué es lo que vale la pena publicar y rechazar lo que no tiene respaldo claro científico de evidencia de un alto impacto, ¿no? Es una diferencia muy sustancial. Por supuesto, y es realmente muy grande. Entonces, desde ese punto de vista, la Comisión Internacional, para responder la pregunta, de la nomenclatura anatómica, sugirió una nueva definición de la fascia. Estamos en este proceso y la fascia, primero ante todo, se define de dos maneras. La fascia, anatómicamente hablando, que es una estructura que realmente conecta toda estructura corporal entre sí a nivel macro y micro. Y por otro lado, si hablamos de procesos de movimiento fisiológico en biomecánica corporal, movimiento patomecánica corporal, cuando hay algún tipo de enfermedad o disfunción, se considera usar la expresión sistema facial. El razonamiento sistémico que está tan presente en la medicina en el día de hoy. Entonces yo creo que en este momento definir el sistema facial es mucho más que decir que solamente es un material de relleno. Para movimiento corporal, lo que interesa mucho a fisioterapia, yo creo que hay una argumentación, un ejemplo bastante simple. No existe en el cuerpo ni una sola fibra muscular que se conecta directamente en el hueso. Nosotros decimos, el músculo realiza el movimiento, ¿de acuerdo? Pero la fibra no se inserta en el hueso, se inserta a través de alguien, y ese alguien es la fascia. Se llama esa fascia tendón, se llama fascia aponeurosis, me da igual, pero siempre está presente la estructura facial en el movimiento. No es posible realizar el movimiento, una contracción muscular, efecto, resultado de contracción muscular, sin presencia de la fascia. Es decir, hablar sobre el movimiento y no incluir la fascia es hablar sobre una paella, pero sacándole arroz de paella. Imposible. Ya no es paella. Entonces yo creo que por ahí anda la cosa. Pues, profesor Pilat, no solamente nos ha dado una clarísima explicación sobre qué es la fascia, sino que además nos ha justificado pues ese concepto presentándonos cuál ha sido el desarrollo del conocimiento pues en un periodo, de verdad, pues nada mejor como están los libros, de casi 20 años de diferencia. Así es. Se me ocurre preguntarle, profesor Pilat, ¿desde cuándo se comenzó a estudiar la fascia? Bueno, yo quisiera decir algo que tal vez no todos me van a aplaudir por decirlo, pero yo creo que cada fisioterapeuta cuando coloca la mano sobre el paciente está trabajando la fascia, muchas veces ignorando. Y eso no es una observación negativa, todo lo contrario. Yo creo que muchas técnicas manuales, y no solamente manuales, colocación de una termoterapia, por ejemplo, también actúa sobre el sistema facial y sabemos mucho sobre ese tema en los últimos años. Ya vamos a conversar sobre esto. Entonces, yo creo que el hecho que el fisioterapeuta realmente avanza en su razonamiento debe incluir la estructura facial para cada tipo de movimiento, no solamente en mecánica, patomecánica principalmente. Entonces, como la fascia está tan presente, la pregunta ahora es, muy bien, ¿pero esa fascia tiene vida propia? ¿O la fascia responde a una contracción activa, voluntaria, de fibra muscular y transmite su impulso? ¿O participa en este proceso? Por ejemplo, ¿puede impedir el movimiento normal de la fibra muscular? ¿O facilitar el movimiento? ¿Qué sabemos hoy? Que la fascia es táricamente inervada. Y también es una conversación que tenemos que incluir en nuestra entrevista.
Y yo creo que por esta razón hay que ubicar todo eso dentro de un concepto, es decir, en qué concepto se mueve nuestra profesión. Entonces, si yo lo analizo, hay un concepto biológico, biomédico, mejor dicho, ¿verdad? La medicina tiene su concepto muy bien desarrollado, tiene una forma de valorar muy bien desarrollado, con mucha ayuda de la tecnología, igualmente la imagen, igualmente las pruebas de laboratorio, la histología, las pruebas de la sangre, analítica, y la medicina puede decir con exactitud qué ocurre en mi cuerpo si yo tomo una aspirina. ¿Verdad? La fisioterapia no tiene ese tipo de argumento. Y la pregunta es si realmente directamente, en su totalidad de acción, puedo ubicar la fisioterapia dentro del modelo biomédico, porque la medicina está saliendo de ese modelo y busca otro modelo, que es el modelo biopsicosocial. En ese biopsicosocial, lo bio sigue todavía bastante presente y lo social no tanto, pero le gusta a la medicina decir. Ahora, realmente, frente al desarrollo principalmente de la neurociencia, ¿podemos quedarnos con modelo biopsicosocial o tenemos que avanzar? Y hay otro modelo, que es el modelo enactivo. El modelo enactivo incluye la experiencia propia, yo me refiero a respuesta interoceptiva del cuerpo frente a cualquier actividad, como también la forma cómo el cuerpo actúa en relación con el medio ambiente, cómo el ambiente afecta toda la dinámica de nosotros. Y yo creo que aquí viene el tema que también tenemos que tomar muy en cuenta. La medicina está usando hoy algoritmos, y muy bien. Yo creo que el algoritmo es algo fabuloso. Yo quisiera tener los marcadores biológicos para cada acción que yo hago en fisioterapia, no los tengo. Aunque la tecnología últimamente está tentándonos entregar, de momento en proceso de investigación, simples instrumentos que probablemente en el futuro nos indicarán qué es lo que está ocurriendo en el cuerpo. Entonces, algoritmo nos da mucha información, permite evitar los errores, pero el algoritmo no puede tomar decisión final. La decisión final toma un profesional que está incluyendo en su análisis todos los aspectos. Y el algoritmo, aunque no está mal hecho o mal calculado, puede darnos una información que tal vez no es la exacta. Yo quisiera dar un ejemplo, ¿no? De la medicina, no de fisioterapia, de la vida diaria. Rafael Nadal ganó Australian Open. En tercer set, cuando empezó a dar una defensa clara a Medvedev, el algoritmo dijo que posibilidades de ganar el título, 93% Medvedev, 7% Nadal. Así fue. ¿Y por qué Nadal ganó? ¿Se equivocó el algoritmo? No. ¿Y qué actuó dentro de la dinámica de trabajo de juego de Nadal? ¿Solamente la forma como pegar una pelota? No. La resistencia emocional. Salir con la palabra que me gusta mucho decir en ese tipo de situaciones, con una resiliencia, quiere decir, yo estoy perdiendo, yo tengo recursos, voy a probar de otra manera, y no derrumbarse, mirar hacia el éxito y ganar. Entonces, no rechacemos el algoritmo. Vuelvo a repetir, me encantaría y probablemente tendremos algoritmos para fisioterapia, pero quien toma la decisión es el fisioterapeuta con ayuda del algoritmo y no al revés. Me va a permitir, profesor Pilat, que le agradezca esta explicación, porque si yo tuviese que ponerle una denominación a lo que acaba de comentarnos, yo diría que eso es oro, lo que nos acaba de compartir. Que todos los profesionales sanitarios podamos dar por hecho que existen una serie de factores que la suma de todos esos factores pues tienen que ver durante el proceso y van a tener que ver en el resultado final, por supuesto, ¿verdad? Entonces, pues me parece de una importancia mayúscula lo que nos acaba de comentar. En este primer bloque, pues no solamente nos hemos acercado al concepto de la fascia, ¿verdad? Sino también, pues de manera cronológica, pues hemos podido conocer cuál ha sido parte del desarrollo, de la evolución para alcanzar un grado de conocimiento actual. Y me gustaría proponer una pausa
y en una segunda entrevista irnos a ese tiempo presente donde existe pues, un avance científico muy importante y me gustaría que pudiéramos profundizar pues, en todo ese impacto que ha podido tener pues, a nivel de publicaciones o incluso, como no, pues hablaremos de la reciente edición de un libro que tiene una calidad que merece mucho la pena que podamos también detenernos un poquito en ello, ¿de acuerdo? Muy bien. Muchas gracias, seguro. Gracias en nombre de todo el grupo de Fisioterapia 4D. Gracias.